Hola de nuevo, en este vídeo vamos a hacer un pequeñito problema del movimiento rectilíneo uniforme para construir las gráficas de posición tiempo y velocidad tiempo. Bueno, pues vamos allá. Nos dice, un ciclista parte de su casa y recorre en línea recta los primeros 150 metros en 3 minutos. Es importante el dato de línea recta porque lo que nos está diciendo es que es un movimiento rectilíneo que va a ser uniforme. En ese punto se para durante un minuto. Después acelera el ritmo y recorre los siguientes 200 metros en otros 2 minutos. Se vuelve a parar durante un minuto y finalmente regresa a casa en tan solo 3 minutos y medio. Tenemos que dibujar las gráficas de posición-tiempo y velocidad-tiempo. Bien, para ello yo siempre recomiendo hacer así un pequeño esquema. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, siempre vamos a tener una línea recta. Y antes de hacer la gráfica, recomiendo también hacer una tabla con los datos que nos da el enunciado. Bien, pues ahora vamos a ir leyéndolo poco a poco e ir anotando los datos aquí. Bien, nos dice un ciclista parte desde su casa, es decir, que parte desde el punto cero, desde el kilómetro cero, y nos dice que recorre los primeros 150 metros en 3 minutos, es decir, que llega en línea recta hasta aquí. ¿Y cuánto ha tardado en llegar aquí? Lo vamos a anotar. Ha tardado 3 minutos. Ahora nos dice que en ese punto se para durante un minuto. Es decir, que está aquí parado sin moverse hasta que en el cronómetro nos marca 4 minutos, porque está parado un minuto y el tiempo no se puede parar. El tiempo no puede pararse ni retroceder. A continuación nos dice que después acelera el ritmo y recorre los siguientes 200 metros en 2 minutos. Es decir, que avanza 200 metros, aquí avanzaría 100 y aquí avanzaría 200 y lo recorre en 2 minutos. ¿Qué significa? Que si el cronómetro aquí ya estaba en 4 y avanza 2 minutos, ahora en el cronómetro nos mostrará el dato de 6 minutos. ¿Vale? Y luego nos dice otra vez que se vuelve a parar durante un minuto, es decir, que está aquí quieto, sin moverse, hasta el minuto 7, porque ha avanzado un minuto. Por último, nos dice que regresa a su casa en tan solo 3 minutos y medio, es decir, que ahora ¿qué es lo que hace? Volver, regresar y llega a su casa en 3 minutos y medio. Si el cronómetro ya marcaba 7 y ahora avanza 3 minutos y medio, ¿en qué minuto habrá vuelto a su casa? En el minuto 10 y medio. Ahora vamos a rellenar la tabla con los datos que acabamos de coger. En la fila superior vamos a mostrar la posición en metros y en la fila inferior el tiempo en minutos. No hay que olvidarse nunca de poner las unidades que estamos representando. Vale, entonces la primera posición son 0 metros. ¿En qué instante del cronómetro estaba en la posición 0? Pues en el instante inicial, en el instante en el que parte de casa. El tiempo que mostrará el cronómetro será 0, por tanto. Nos dice que recorría los primeros 150 metros en 3 minutos, es decir, que llega hasta la posición 150 y solo ha tardado 3 minutos en hacerlo. Y nos dice que ahí se queda parado un minuto, es decir, que en el minuto 4 sigue en la posición 150. Seguidamente avanza otros 200 metros en 2 minutos. ¿Qué es lo que tenemos que poner aquí? ¿Tenemos que poner 200 metros y 2 minutos? No, eso nunca hay que hacerlo, porque lo que está haciendo es avanzar. ¿En qué posición está ahora? Ahora está en el 350. Ha avanzado 200 metros. ¿Y cuántos minutos ha tardado en hacerlo? 2. Por lo tanto, ahora aquí lo que tenemos que poner es un 6. Es decir, que cuando en el cronómetro le marca 6 minutos, él ha llegado ya a esta posición. Y pasa lo mismo que en el punto anterior, se queda parado durante un minuto. Es decir, que pasado un minuto, ya en el minuto 7, sigue en la misma posición. Y finalmente regresa desde el punto
de 350 a su casa en 3 minutos y medio. Es decir, su casa lo tomamos como que es la posición 0, vuelve otra vez a 0. Pero el tiempo no puede volver para atrás. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo? Que avanza otra vez, en este caso 3 minutos y medio. Por lo tanto, en el cronómetro nos mostrará 10,5 minutos. Y ahora, con estos datos que hemos recogido aquí, lo que ya podemos construir es la gráfica. Antes de construir la gráfica, os recomiendo que veáis el vídeo que he subido con anterioridad, explicando un poquito por encima qué es el movimiento rectilíneo uniforme y poniendo algunos ejemplos muy básicos de cómo entender una gráfica. Bien, ahora que ya tenemos aquí delante la gráfica posición-tiempo, tenemos que dibujar lo primero los dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. Siempre la separación tiene que ser igual entre los puntos. Si yo separo dos cuadraditos, pues siempre 2, 2, 2, 2, 2. Y en la vertical igual. Si yo decido separar 2 en la vertical, pues 2, 2, 2, 2, etc. Vale, ahora lo primero de todo que hay que hacer en una gráfica es poner las unidades. En el eje vertical vamos a marcar la posición y sus unidades en metros. Y en el eje horizontal, en el eje X, vamos a marcar el tiempo. ¿En qué unidades? En minutos. Bien, ahora, para ver qué datos ponemos aquí, nos fijamos en la tabla y vemos que más o menos la posición va entre 0, 150, 350. Entonces, partiendo del 0, el eje vertical podemos ir de 50 en 50. 50, 100, 150, 200, 250, 300 y el último punto 350. Esto es lo fundamental a la hora de construir gráficas, que si yo digo que de aquí a aquí van 50 metros, de aquí a aquí también avanzarán otros 50 y de aquí a aquí otros 50, etc. Y en el eje horizontal vamos a analizar un poquito el tiempo. Son números pares, números impares, pero va más o menos de 0 a 10. Entonces, en el tiempo podemos ir de uno en uno perfectamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, porque el último punto ya nos adelanta que va a ser 10,5. Vale, ahora ¿qué tenemos que ir haciendo? Tenemos que ir marcando estos puntos en la gráfica. Esto es muy sencillo. El primero, 0, 0, posición 0, tiempo 0. El primer punto va a estar aquí. El siguiente, posición 150, tiempo 3. Pues venimos a la posición 150, el tiempo 3 y el siguiente punto va a estar aquí. Y ahora nos dice que se quedaba parado un minuto en el 150, es decir, que la posición vuelve a ser 150 y el minuto ya estamos en el 4. El siguiente, llegamos al minuto 6 en la posición 350, pues venimos a la 350 y buscamos el 6. Este sería el siguiente punto. Y nos vuelve a decir que se queda parado un minuto en esa posición, en 350 hasta el minuto 7. Y nos dice finalmente que regresa, vuelve al punto 0. La posición 0 está aquí, pero en el minuto 10 y medio, que está justo a la mitad entre 10 y 11. ¿Y ahora qué es lo último que tenemos que hacer con estos puntos? Pues sencillamente lo que tenemos que hacer es coger una regla e ir uniéndolos. Tendríamos el primer tramo, el segundo tramo, el tercer tramo, en el cual está avanzando, en el cuarto tramo, que vuelve a estar parado, y en el último tramo, que está retrocediendo. Y lo dibujamos como una caída. Para hacer la gráfica velocidad-tiempo, que es la última que nos queda, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en la que acabamos de construir y analizar cuántos tramos hay. Pues tenemos el primer tramo, en el que avanzamos hasta el punto 150, y lo vamos a llamar como tramo A. El segundo tramo, que está parado, durante un minuto se paró en este punto. El tercer tramo, que lo vamos a llamar C. ¿Y en qué consiste este tramo? En que el ciclista avanza hasta el punto 350. El siguiente tramo
que lo tenemos parado, y finalmente el último tramo en el que regresa de nuevo a casa. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad en cada uno de los 5 tramos. Pero antes de calcularla nos tenemos que fijar en dos de ellos, que son el B y el D. En estos dos tramos ya nos dice el enunciado que el ciclista se para durante un minuto, se paró aquí, y durante un minuto se paró aquí. Por lo tanto, ¿cuál será la velocidad en el tramo B y en el tramo D? Simplemente será de 0 la velocidad. Ahora, para calcularla en el resto de tramos tendremos que seguir el procedimiento de los problemas de velocidad, que es datos, fórmula y operar. Vale, entonces en el tramo A voy a dejar aquí para que lo vayamos viendo. En el tramo A tenemos que sacar, para calcular la velocidad, el dato de espacio y el del tiempo. Es decir, cuánto espacio ha recorrido en el tramo A y cuánto tiempo ha tardado. En el tramo A recorre desde 0 hasta 150, ha recorrido 150 metros. ¿Y cuánto tiempo ha tardado en recorrerlos? 3 minutos. Pues simplemente ahora tenemos que operar. La fórmula de la velocidad es el espacio entre el tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer para operar? Simplemente hay que dividir 150 metros entre 3 minutos. La velocidad será 150 entre 3, 50 metros partido minuto. Significa que por cada minuto de tiempo ha recorrido 50 metros. Bien, vamos con el siguiente tramo. El tramo B, recordad que la velocidad es 0 porque está parado. En el tramo C, de nuevo, tenemos que calcular la velocidad y ahora vamos a ver qué espacio recorre y cuánto tiempo tarda. El espacio que recorre en C va desde 150 hasta 350. ¿Qué espacio ha recorrido en este tramo? Ha recorrido 200 metros. ¿Y qué tiempo ha tardado en recorrerlo? Pues desde el minuto 4 hasta el minuto 6. Ha tardado 2 minutos. Ya tenemos la fórmula, que es el espacio partido tiempo, la velocidad, que tenemos que hacer simplemente dividir 200 metros, no os olvidéis de las unidades, entre 2 minutos. Por tanto, un cálculo muy sencillo, 200 entre 2, la velocidad es 100 metros partido minuto, es decir, que en este tramo, en el tramo C, iba más rápido que en el tramo A. Y nos queda el último tramo, el tramo E. ¿Vale? Entonces hay que calcular la velocidad aquí también. ¿Qué espacio recorre? Y este es el más complicado, porque está en el punto 300 y regresa, ese es un verbo muy importante, vuelve hasta la posición 0, es decir, ha recorrido 350 metros, pero como lo está haciendo en dirección contraria, el espacio va a ser negativo, por lo tanto el espacio serán menos 350 metros. ¿Y cuánto tiempo tardaba en recorrer este espacio? Pues desde el minuto 7 hasta el 10 y medio. ¿Cuántos minutos son? Son 3 minutos y medio. ¿Vale? Ahora ya tenemos los datos, vamos a operar. La velocidad será menos 350 metros entre 3,5 minutos. Esto nos da un número negativo, porque es negativo entre positivo, nos va a dar negativo. Y 350 entre 3,5, 100. Es decir, que en el tramo C y en el tramo E iba a la misma velocidad. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué esta sale positiva y esta negativa? En el tramo C sale positivo porque nos estamos moviendo en sentido positivo, nos estamos moviendo en forma creciente dentro de los números. Y sin embargo, en el tramo E, como estamos regresando, estamos volviendo, estamos yendo de forma negativa en los números, la velocidad también será negativa. Vamos a ir recogiendo los datos en esta tablita para luego construir la gráfica con mayor facilidad. Bien, en el primer tramo, ¿qué velocidad teníamos? Que lo acabamos de calcular, 50 metros partido minuto. ¿Y entre qué tiempo
sucede el tramo A, sucede entre el minuto 0 hasta el minuto 3. El tramo B, ¿a qué velocidad va? En el tramo B estaba parado, por lo tanto su velocidad será 0. ¿Y entre qué minutos sucede? Sucede entre el minuto 3 y el minuto 4. El siguiente tramo, el tramo C. El tramo C habíamos calculado su velocidad, que era de 100 metros partido minuto. ¿Y entre qué minutos va? Entre el 4 y el 6. El tramo D, otra vez volvía a estar parado, por lo tanto su velocidad será 0, no hacía falta calcularla. ¿Y entre qué minutos está? Está entre el minuto 6 y el 7. Y el último tramo, el tramo E, en el que estamos regresando, la velocidad va a ser negativa. Por lo tanto, vamos a ver qué tiempo tarda desde el minuto 7 hasta el 10,5. Con estos datos vamos ahora a construir la gráfica. Vale, lo primero de todo, dibujamos los ejes. El eje vertical y el eje horizontal que va a partir desde un punto más o menos intermedio. Porque vamos a tener datos negativos. Entonces, en el eje vertical lo primero que tenemos que hacer es indicar que aquí vamos a hablar de la velocidad. Y tenemos que hablar también de en qué unidades la medimos, que es en metro partido minuto. Y en el eje horizontal tenemos que indicar la unidad también, que es el tiempo, que lo vamos a medir en minutos. Vale, ahora vamos a ver qué valores le ponemos a los ejes. Más o menos vemos que la velocidad va entre 0, 50, 100. Entonces, partiendo del 0, ¿qué es lo mejor? Ir de 50 en 50. 50, 100, 150, pero claro, tenemos un valor negativo de velocidad. Entonces también tenemos que hacer una escala negativa en el mismo eje vertical. En el eje Y, menos 50, menos 100, seguiría bajando menos 150, pero no nos hace falta. ¿Vale? Y ahora el tiempo, como estamos usando la misma escala temporal que en la gráfica anterior, pues la recomendación es también ir de 1 en 1. Es importante que si yo decido ir de uno en uno, siempre vaya de 1 en 1. Lo que no puedo hacer es decir 0, 1, 2, 3, 7, 8, 14. Eso no se puede hacer. Si vamos de 1 en 1, vamos de 1 en 1. Si vamos de 2 en 2, de 2 en 2. Si vamos de 50 en 50, en 50. ¿Vale? Bien, ahora tenemos que ir marcando los puntos que delimitan cada tramo. Nos dice que entre el minuto 0 y el minuto 3 la velocidad es de 50, ¿vale? Venimos a la velocidad 50 y entre el minuto 0 y el minuto 3 esa será la velocidad. ¿Y ahora qué es lo que habría que hacer? Simplemente, con una regla, unimos los dos puntos. El siguiente tramo, el tramo B, entre el minuto 3 y el minuto 4 con velocidad de 0. ¿Cuál es la velocidad de 0? Está aquí. Y entre el minuto 3 y el minuto 4 estaría aquí. Por lo tanto, la gráfica se dibujaría justo encima del eje. El siguiente tramo, el tramo C, sería entre el minuto 4 y el minuto 6. Y la velocidad es de 100 metros partido minuto. Velocidad de 100 partido metros minuto entre el 4 y el 6. El siguiente tramo, el tramo D, entre el 6 y el 7, nos vuelve a decir que la velocidad es de 0. Por lo tanto, dibujamos de nuevo encima del eje. Y el último tramo, el tramo E, nos dice que entre el minuto 7 y el 10,5 la velocidad es de menos 100, porque estamos retrocediendo. Pues la velocidad será de menos 100 entre el minuto 7 y el 10,5 que termina aquí. Y unimos, si es posible, utilizando una regla. Y así es como quedaría la gráfica de velocidad-tiempo.